Hola mis queridos estudiantes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con el estudio del modernismo. Ahora veremos a Rubén Darío como un marco de referencia de este movimiento literario. Sabemos que el modernismo se da en 1888 y pervive hasta las primeras décadas del siglo XX. Ya en 1914 se daba la Primera Guerra Mundial y el modernismo estaba viviendo una crisis marcada por esta guerra, pues el mundo en general, Europa, había vivido una gran bonanza económica debido a las innovaciones que había tenido la ciencia y la tecnología. Por su parte, América Latina era seguidora de Europa y especialmente tomaba a París como una ciudad modelo. Así vemos que ciertos países como Argentina, Chile, Uruguay, estaban marcados por esta influencia europea. Ustedes ya hicieron una investigación sobre la biografía de Rubén Darío, pero ahora veremos estos datos importantes de su vida. Rubén Darío nace en Nicaragua en 1867. A los 12 años, él ya publicó sus primeros versos. Luego va a vivir en la capital de Nicaragua, en Managua, y a los 14 años él ya es el secretario de la Biblioteca Nacional. Ya se lo menciona en los círculos intelectuales de la ciudad como el poeta niño. Luego vemos que un poco más crecido, viaja a Chile, donde publica su poemario Abrojo. Enseguida publica en 1888 su libro Azul, con el que daría inicio al modernismo. En 1892, él viaja a España, donde conoció a intelectuales como Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez. Escritores estos que lo introducen en el ámbito cultural de Europa para dar inicio en este continente al modernismo. Luego él va a vivir en Francia y en París tiene una vida bohemia que le causa ya problemas a su salud. Es por eso que en 1916 huye de Europa, porque además está desgarrada por la guerra. Llega a Nicaragua, se radica en León y con problemas pulmonares muere en 1916. Bien, vemos entonces que Rubén Darío le da un gran cambio a la poesía, pues utiliza el verso eneasílabo, es el verso de 9 sílabas. Y además recupera el verso alejandrino de 14 sílabas, que era muy utilizado en la época medieval. Todos estos cambios introduce Rubén Darío a la poética del momento. Utilizan algunos recursos estilísticos. Entre estos, utilizan 2 figuras literarias de gran importancia para darle esa sonoridad y sensualidad a la poesía. La sinestesia, que es la que combina la descripción de 2 elementos sensoriales distintos para lograr efectos poéticos por contraste. Un ejemplo, el suave aroma de tu cuerpo. Aquí tenemos 2 sentidos, la suavidad que es propia del tacto y el aroma que hace referencia al olfato. Les une estos dos sentidos para darle connotación al verso. Luego vemos la aliteración, que es la repetición de un sonido semejante para obtener un efecto sonoro. Un ejemplo de esto, los suspiros se escapan de su boca de fresa. Ya lo oímos ¿verdad? Es un verso de La princesa está triste, de Rubén Darío. Esta repetición de la S nos da
esa connotación del escape de la boca de fresa. Bien, vamos entonces a continuar con los rasgos esenciales que le incorporan a la poesía. Ya vemos la sensorialidad. Apela a los sentidos con imágenes de gran belleza visual mediante la musicalidad del lenguaje. Esto está dado por las figuras literarias que acabamos de mencionar. Las ambientaciones irreales e insólitas. Los escenarios que utiliza el modernismo son especiales, son parajes exóticos, los palacios, el lejano oriente y escenarios, lugares de épocas remotas. Nos ubica en sitios insospechados, nos lleva a esos lugares mediante la poesía. ¿Y todo esto con qué finalidad? Para conseguir una perfección formal, utilizando versos, como ya dijimos, poco utilizados, como el eneasílabo y el alejandrino. Además, utiliza estrofas de todo tipo. En los poemas que yo les envié la semana anterior, vimos que en su tristeza de Amado Nervo existían estrofas de 5 versos, de 18 versos, de 7 versos. Esto es una innovación. Mientras que en los versos sencillos de José Martí había un número marcado de versos en cada estrofa. Eran los de 4 versos cada estrofa que se repiten en todo el poema. Esto es, chicos, entonces el estudio de esta semana. Todo esto se encuentra en la página 130 y 131 del libro. Como deber, les mando a que hagan el esquema que pide el texto, el esquema en el que ustedes incorporen ya todos los conocimientos que tienen del modernismo, los de la clase anterior y los de esta clase. Háganlo en su cuaderno y que sea un trabajo completo. Eso es, chicos, nos estamos viendo en nuestras clases virtuales. Que tengan un lindo fin de semana y una muy buena semana de trabajo.